raíz pues de estas charlas que ha dado Susana, he estado pues como integrando mucho a mi visión astrológica todos los arquetipos que están presentes en todas estas diosas. Eh, digamos, en astrología se dice que ciertos planetas o ciertos arquetipos salen cuando el mundo está listo para ellos, ¿no? Entonces, digamos, en 1781 fue que se descubrió, o bueno, se empezó a ver el planeta Urano, ¿no? Que es el planeta de la libertad. Eh, y el planeta de la emancipación también, digamos, ¿no? Esto fue en medio de la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese momento se empezó a ver ese planeta. Con los asteroides ha pasado algo por el estilo. Veía que los asteroides los empezaron a estudiar, sobre todo a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, todo este grupo de mujeres que eran las sufragettes, ¿no? Las que estaban luchando por la liberación femenina. Y empezaron a descubrirse o a darle nombre a estos asteroides. Varios de ellos son planetoides también, como Plutón, ¿no? Y entonces empezaron a tratarse esos arquetipos. Y es hasta la década de los 70 del siglo pasado, cuando una mujer que se llama Elizabeth Bach, una de las grandes astrólogas de nuestra época, publicó las efemérides, o sea, los tiempos en los que pasaban estos asteroides, ¿no? Y porque antes en la astrología tradicional, los únicos elementos femeninos que había era Venus, que era como pues Afrodita, la diosa del amor, y la luna, pero vistos desde una perspectiva bastante masculina, digamos, ¿no? Entonces, la aparición de todos estos asteroides ha tenido como una reverberación y una gran importancia en la astrología contemporánea, ¿no? Ella, Elizabeth Bach, dice una cosa muy importante sobre esto y que tiene que ver con todos estos arquetipos de los que va a seguir hablando Susana. Dice, las mujeres dicen hoy que no somos solo vehículos de placer, que es Venus, ¿no? O veletas emocionales completamente dominadas por nuestros ciclos menstruales, que es la luna. Hasta ahí quedaba la astrología. ¿Qué hay de nuestro ingenio, de nuestra productividad, de nuestra eficiencia, de nuestra preocupación nutritiva por la vida, de nuestra capacidad de dedicación, de nuestra humanidad? Entonces aquí encontramos a Ceres, a Palas Atenea, a Juno, a Vesta, a Hestia y a todos los arquetipos que vamos a ver que representan estas nuevas voces de lo femenino dormido, recientemente activado y que ahora exige poder, reconocimiento, justicia e igualdad en nuestra sociedad, ¿no? Entonces también esto lo podemos ver como eso, ¿no? Como todos estos elementos constitutivos pues de una nueva manera de entender el mundo, acaso más integrada, ¿no? Entonces, sin más delaciones, los dejo con Susana para que nos hable sobre es una de mis diosas favoritas también en muchos sentidos, con Hestia, eh, que también está dentro de nuestra carta astral, en nuestras cartas astrales. Y entonces, bueno, que Susana nos guíe por los senderos de la historia, de la mitología y de los arquetipos de esta diosa. Los dejo con Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Pido disculpas por el tema del internet. Tratamos de ser siempre muy puntuales, pero hoy se fue la luz y entonces el internet quedó como loco. Pero es un placer poder compartir con ustedes estos temas que hemos venido tratando, que son los arquetipos femeninos en la mitología griega. Entonces, eso nos refleja un poco el tema del poder de lo femenino en la mitología griega. No son solamente los dioses los que tienen mucha importancia, sino también las diosas, como hemos visto, y además porque desde los trabajos que se han hecho, sobre todo a partir del siglo XX, con toda la escuela junguiana de interpretación de símbolos y de conexión con la psicología, se han utilizado estos arquetipos, tanto los masculinos como los femeninos, pero ahorita estamos tratando los femeninos
como una forma de acercarnos a diferentes aspectos de la personalidad humana, a diferentes modelos de personalidad humana. Entonces, es interesante, como decía Álvaro hace un momento, despertar estas facetas que han estado presentes siempre, pero que posiblemente no eran tan comunes, no eran tan nombradas, no se necesitaba resaltarlas tanto. Pero en estos tiempos, en estos momentos que por todas partes se está hablando del tema del poder de lo femenino, vale la pena mirar un poco estos arquetipos porque nos presentan muchísimas facetas. Cabe anotar también, como lo hemos dicho en otras charlas, que no solamente estas diosas corresponden a aspectos que sean de las mujeres, porque como Jung lo explicaba, todos tenemos dentro de nosotros mismos aspectos femeninos y aspectos masculinos. Cada uno de nosotros se sentirá identificado con algunos, con unos o con otros, casi que indistintamente. Pero lo que es interesante notar aquí es que esta, por ejemplo, que es Hestia, la tercera de las diosas vírgenes que hemos trabajado, es una diosa muy diferente a las otras. En las sesiones anteriores vimos, por ejemplo, en la segunda sesión, la primera fue como una introducción general, en la segunda sesión vimos a Artemisa, una cazadora, ¿cierto? Con bastantes elementos masculinos, dueña de sí misma, protectora de las mujeres, ¿cierto? Pero también es de la noche, es de la luna. Luego vimos a Atenea, diosa de la sabiduría, de la estrategia militar, también una diosa virgen. Su relación con los hombres, con los héroes particularmente, es mucho mejor que la que tiene Artemisa. Y en ambos casos, tanto Artemisa como Atenea, son muy exigentes con las sacerdotisas que tienen, que son las, de alguna manera, estas mujeres que eran devotas de sus templos y que debían tener las características de la diosa, debían emular a cada una de estas diosas. Como vamos a ver, Hestia y su equivalente romano, que es Vesta, va también a ser muy, muy importante. En este caso, en particular en esta charla, vamos a conectar a la Hestia griega con la Vesta romana, que tienen muchos elementos en común, si bien la Vesta romana, su veneración va a ser mucho más reconocida, mucho más visible de lo que era la griega. Entonces, buenas noches, es un placer compartir con ustedes. Vemos acá la escultura, una representación de Hestia y es portadora del fuego. El fuego es un elemento purificador, de hecho en toda la tradición indoeuropea, y está conectado con la espiritualidad, con lo sagrado, no solamente para los griegos, los romanos, también para los escitas y en diferentes tradiciones, incluso en los celtas, el fuego va a ser un elemento muy importante. Y usualmente el receptáculo en el que se pone el fuego tiene esta forma que ustedes ven acá, circular, y por tanto el símbolo, uno de los símbolos constantes de la diosa va a ser el círculo. Entonces el círculo y el fuego, más que su representación como la ven acá, digamos, eso no era muy usual en la antigüedad porque se representaba más bien con su símbolo. Entonces, vamos a tener a Hestia, Hestia griega, que es equivalente a la Vesta romana, como diosa del fuego, del hogar, de la paz, el silencio y la unión familiar. A diferencia de las otras diosas, esta nos llama un poco hacia la introspección, hacia el conocimiento interior, hacia la calma interior. Y eso es muy particular porque no es frecuente. Y por este motivo, esta diosa no va a tener tantas hazañas, tantas discordias, peleas, como la tienen las otras diosas, pero
su importancia y reconocerla es fundamental, porque ella es la que representa el equilibrio del hogar y en Roma claramente el equilibrio del Estado. Si no está esa lealtad, ¿cierto? Porque Vesta para los romanos va a estar asociada con el concepto de fidelitas, de fidelidad, pero no simplemente de la fidelidad marital, que eso vamos a hablar posteriormente de una diosa que es Hera, la esposa de Zeus, que es del matrimonio propiamente dicho, sino en este caso, fidelitas es a esa comunión, a esa conexión profunda que yo tengo con mi origen, a ese deber que yo tengo con el origen, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque tiene que ver con la identidad, con quiénes somos. Es a partir de la unión familiar, es a partir del hogar, representado en el fuego del hogar, que sabemos quiénes somos, a dónde pertenecemos y con quién tenemos un deber. De esa misma manera, para los romanos, digamos, con todo el Estado. Entonces, son conceptos que trascienden, ¿cierto? Lo anecdótico, y al ser ella, ahora vamos a ver por qué una diosa virgen. Las diosas vírgenes son diosas que son unas unidades que no necesitan de nadie más. La virginidad en las diosas no se ve como una carencia, como una falta, sino más bien como una fortaleza. Ellas no están debilitadas emocionalmente, por decirlo así, por un esposo, por la maternidad o por los amantes. Ellas pueden consigo misma. Y eso es un aspecto muy importante. Por otra parte, anticipándome un poco al tema de los arquetipos, del análisis como arquetipo, que es lo que corresponde a la segunda parte de la charla. La primera, les estaré contando la historia de Hestia, y la segunda, entonces, vamos a hacer el análisis de su arquetipo. Entonces, esta es una diosa que se conecta con otros arquetipos. Hoy en día no es necesariamente tan frecuente que una mujer quiera el recogimiento, ¿cierto? Y particularmente el recogimiento espiritual, que está claramente marcado, por ejemplo, en aquellas que tienen un voto, que desean hacer votos para ir a un convento o alguna forma de retiro espiritual, está muy marcado por el arquetipo de Hestia. Pero los arquetipos, digamos, cuando se trabajan como arquetipos de personalidad, no quiere decir que uno se identifique con un solo arquetipo. Normalmente o usualmente hay uno que es predominante, con el que uno más se identifica, pero hay otros que están ahí y que tienen mayor o menor porcentaje dentro de la personalidad de uno, o aspectos que uno debe o le interesaría trabajar. Y este es el caso de Hestia. Creo que estamos en un momento en el que vale la pena mirar cuáles son sus características, cuáles son sus valores y por qué vale la pena que nos acerquemos de nuevo a este personaje. Entonces, vamos a ver su historia. Hestia es hermana de Zeus, por lo tanto, hermana de Poseidón y de Hades. Es una de los dioses olímpicos y hija de los titanes, que es la generación anterior de inmortales poderosos, que son Cronos y Rea. El hermano menor de Hestia logró sobrevivir a un hecho muy terrible, que fue que los mayores, los hijos mayores de Cronos y Rea, fueron devorados por Cronos. Es decir, Hestia fue la primera a la que se devoró su padre, Cronos, porque no quería, él tenía mucho temor a ser destronado. Es muy frecuente en la mitología griega que los conflictos se den entre generaciones antiguas y generaciones nuevas. Esto es muy interesante porque no se dan conflictos entre buenos y malos.
cuando ya hay unos personajes buenos y otros malos, es muy difícil analizar esos personajes porque pues ya está dado todo. Si alguien ya es malo por definición, pues no podemos hacer nada. Pero todo esto es matizado. Aquí lo que le interesaba a los griegos más bien era explorar la personalidad, particularmente con los dioses olímpicos, esto es, los más jóvenes, los de última generación, explorar la personalidad humana que se veía reflejada en los inmortales. Entonces, Hestia es la mayor y fue la primera que se devoró Cronos y luego Zeus logró sobrevivir, a él no se lo traga Cronos porque la esposa de Cronos le da una piedra a cambio del bebé para que no se lo trague y pueda vivir y deja el bebé en la isla de Creta y unas ninfas lo cuidan, él logra crecer rápidamente porque es un dios y va a enfrentar en la región de Tesalia a los titanes, particularmente a su papá, y le da un bebedizo. Él le deja en una copa de piedra en la que bebe por las noches, le deja un bebedizo y Cronos se lo toma y era un vomitivo y de esta manera vomita a todos los hermanos de Zeus. Los hermanos de Zeus se van a unir con Zeus y van a generar la guerra de los titanes. En esta van a participar todos menos Hestia. Hestia se mantiene al margen de las guerras, de los conflictos bélicos. Ella va a estar en el Olimpo y entonces, pues va a ser como ese lugar al que se vuelve después de la guerra, es un lugar vivo, no es un lugar desocupado porque no hay nadie. Ella entonces va a tener la llama, ese momento que la identifica, que es una llama viva. El concepto de la llama viva es muy interesante porque más adelante sus sacerdotisas van a tener que mantener encendido ese fuego y es muy importante a nivel simbólico mantenerlo encendido porque de lo contrario significa que iban a llegar muchas desgracias. Entonces, en un momento dado, Hestia pues es muy hermosa, ¿sí? El que sea virgen no significa que no fuera muy hermosa y muy atractiva. Tanto su hermano, el dios Poseidón, como Apolo, que venía siendo su sobrino, quisieron contraer matrimonio con ella, pero ella no quiso. Ella le parecía espantosa la idea de un marido y rechazó las pretensiones de ambas. Y entonces luego se fue donde Zeus y giró sobre la cabeza de Zeus que no se iba a casar con nadie. Es interesante porque entonces esta es la tercera de las diosas que vemos que son vírgenes por voluntad propia. Y esto a nivel simbólico, digamos más adelante para los arquetipos, no quiere decir que la persona se mantenga necesariamente soltera o sin compromiso, sino que es autónoma. Puede tener relaciones de pareja o no, pero es fundamentalmente un ser que no es dependiente y en específico que no es dependiente emocionalmente, a pesar de irradiar toda esa calma, esa paz, de ser el núcleo de la familia, no es un ser dependiente. Hay otras diosas que veremos en próximas sesiones, la de la maternidad o la del matrimonio, que sí son, o la que representa ser la hija, ¿sí? Una eterna niña, que es Perséfone, que sí van a ser emocionalmente dependientes. Hestia no, al igual que Atenea y Artemisa. Entonces, ella decidió conservar su virginidad eternamente. Zeus le dice que está muy bien, la premia, y además porque ese haber decidido permanecer virgen, pues hace que los dioses que la deseaban, en este caso Poseidón y Apolo, pues no vayan a ir a una guerra por ella, como en tantos casos sabemos de la mitología griega, que se destapaban unas guerras espantosas por tener a un personaje femenino. Entonces, cuando ella, digamos, ya decide honrar
su virginidad, Zeus le concede además el privilegio de que para ella sea el primer sacrificio que en honor de los dioses se hiciera tanto en los lugares públicos como en las casas. Tanto en las casas como en los templos siempre se hacía digamos, un sacrificio a los dioses. Hestia, son muy pocos los templos que se hacían en honor a ella. Ella, más bien lo que pasaba en Grecia, luego hablaré en Roma, en Grecia, ella se le hacían las primeras ofrendas, pero en los templos de otros dioses. Entonces, esto es particular y es interesante porque en el tema de los arquetipos tiene que ver con que, como les dije hace un momento, no es necesariamente que una persona tenga pues la vocación de monja o monje, sino que hay un arquetipo fuerte dentro de una persona, Atenea o Artemisa o Deméter o Hera, pero el componente de Hestia siempre ayuda a equilibrar, porque es la capacidad de estar en quietud, en calma, en silencio, y formaba parte de la veneración a todos los dioses. Es ese concepto de que no tenga un templo solo para ella, que era pues excepcional, salvo en Roma, que sí va a haber, pero ahorita estamos hablando de Grecia, y que forme parte de la veneración a otros dioses a nivel simbólico y arquetípico es muy interesante. Esta diosa del fuego, del hogar, está relacionada, conectada con otras diosas. Si bien no es una diosa muy frecuente, que sea tanto del silencio, que no salga, o sea, con todos estos aspectos, sí existían en otras culturas otras diosas del fuego sagrado, que son bastante interesantes. Digamos, la que ven ahí, Tabiti, que es una diosa escita. Los escitas en un pueblo que se expandió durante un tiempo, incluso antes del auge de los griegos, entre la zona de Irán y la zona del monte Cáucaso, ¿sí? de Asia Central. Entonces, también es una diosa del hogar, del fuego, aparece acompañada por perros y por un cuervo, normalmente, como ustedes pueden ver en la imagen, y es de la protección del hogar. En otros lugares tan distantes como en Hawái, está la diosa Pele, que es una diosa del fuego, es diosa de los volcanes. Es un poco diferente porque es bastante rabiosa, bastante irascible, pero mantiene la idea de ser una diosa del fuego. Está también Digit, que es una diosa celta, ¿cierto? Un poco de la zona de Irlanda, digamos. Y, o donde se mantuvo más, los celtas estuvieron en gran parte de Europa, pero donde logran mantener más su tradición es sobre todo en Irlanda, porque es uno de los últimos lugares donde llega el cristianismo. Entonces, Brigitte va a ser del fuego sagrado, del fuego protector. Y este fuego que estamos viendo en diferentes tradiciones siempre era custodiado por mujeres, por sacerdotisas. Ellas eran las encargadas de mantener este fuego vital, este fuego que significa pureza y vida al mismo tiempo. Entonces no es un fuego destructor como el de los rayos, que muchas veces está representado por personajes masculinos, sino es el fuego que se necesita para mantener el calor del hogar, para mantener la cocina, cocinar los alimentos. Entonces, es muy importante. Por eso, también, además de Vesta, se conectaba con la diosa Fornax, que es la diosa romana del hogar y de los hornos, donde se cocinaba. Entonces, es interesante tener en cuenta que el fuego se asocia con la espiritualidad en toda la tradición indoeuropea precristiana. Volviendo
digamos, a una de las historias, de los relatos particulares de Hestia, vamos a hablar del mito de Príapo. Es un mito bastante gracioso, y es que en una ocasión los dioses hicieron una fiesta. Los dioses del Olimpo eran bastante festivos. Como ustedes saben, estaba Dionisio, el dios del vino, y también estaba Sileno, que es otro, digamos, un antiguo dios del vino y las borracheras anterior a Dionisio, pero que, digamos, su puesto luego fue tomado por Dionisio. Y en esas fiestas, que eran unas fiestas en las que se bebía demasiado, llegó un inmortal como no tan importante como los olímpicos, pero pues es que esas fiestas iba todo el mundo, porque los olímpicos eran solo 12 y eran muy poquitos para que la fiesta fuera lo suficientemente amena, agradable, interesante. Entonces, a la fiesta llegó y se emborrachó Príapo. Príapo, como ustedes lo pueden ver en la imagen, tiene un pene bastante largo, y de ahí que haya una enfermedad que se llama el priapismo. Y entonces, pues lo tenía largo y además erecto todo el tiempo. Y entonces él, y además estaba borracho, o sea, se dieron todas las condiciones, y intentó, pues, violar a Hestia, que estaba dormida. Cuando eso iba a pasar, el asno de este señor, de Sileno, empezó a, a producir sonidos, a moverse, a llamar la atención, de tal manera que despertó a Hestia. Y cuando se despertó, Príapo salió corriendo, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, era algo muy terrible, después iba a ser castigado, porque ya el tema de Hestia, pues de su virginidad, era algo absolutamente sagrado, no se podían meter con ella, y de ahí en adelante el asno va a ser uno de los animales de Hestia. Entonces aquí ustedes la ven representada con su asno, y fue pues porque la salvó, la rescató en ese incidente tan difícil. Eh, entonces, vemos que Hestia, por ejemplo, en ese caso, después no quiso que castigaran a Príamo. Ella quiere, por encima de todas las cosas, hacer la paz, que se mantenga la paz, que no tratar por todos los medios de estar callada, de no generar conflicto. Eh, y, y ese estar callada no tiene que ver con la sumisión. Ella es uno de los dioses más importantes. Ella lo sabe. Esa es la primera a la que le dan ofrendas, tanto en Grecia como en Roma. Pero el punto está en que ese silencio llama al equilibrio, a la introspección, a la calma. eh, es un silencio sanador, es un silencio que despierta la intuición, la sabiduría interior. Y eso es lo que está personificado en el fuego que ella tiene. Entonces, es un fuego con mucho simbolismo, porque es un fuego de sabiduría, de pureza, de reflexión, ¿sí? La costumbre de sentarse junto al fuego, de hablar junto al fuego, del calor y la unidad que eso genera, está asociado con el concepto de Hestia. Y eso hace que, a pesar que es una diosa muy callada, que no tiene acción evidente como las otras, es supremamente llamativo pensar que los griegos la tenían como una diosa importante, porque eso quiere decir que esos valores eran importantes, y vale la pena recordarlos hoy en día nosotros también. O sea, la quietud del silencio frente a una llama, a una vela, a una chimenea, en los momentos de introspección, los momentos de quietud, son supremamente importantes, más aún en tiempos difíciles. Entonces es interesante cómo esta diosa, cuando iba a haber una guerra o algo así,
se le hacían ofrendas de igual manera, a pesar de que sea una diosa pacífica, porque está conectado con el tema de la sabiduría, y no de la estrategia, sino como de la conveniencia, como ese silencio, esa quietud interior te permite medir realmente si las acciones, si los pasos que vas a dar vale la pena o no hacerlos. Entonces, aquí vamos a hablar un poco del paso a Roma. Entonces, en Roma ya no va a ser conocida como Hestia, sino como Vesta. También se tenía una devoción por ella desde la antigüedad temprana de los romanos, es decir, prácticamente desde la fundación y la república. El imperio es posterior y ya estaba establecido el culto a Vesta. Y la historia de Vesta está conectada con unos personajes fundamentales que vale la pena recordar, que son los fundadores legendarios de Roma, que fueron Rómulo y Remo. Entonces, ella se dice, cuenta la leyenda, que fue una vestal, perdón, de Vesta, llamada Rea Silvia, o sea, una sacerdotisa dedicada a Vesta, fue la que tuvo relaciones con el dios Marte, que es el dios de la guerra de los romanos, y eso era algo muy terrible, porque las sacerdotisas consagradas a diosas vírgenes tenían que ser vírgenes so pena de muerte. En el caso de Vesta era gravísimo, pues la pena de muerte siempre es grave. La de las vírgenes vestales que rompían el voto de castidad era particularmente terrible porque el castigo usualmente era que las emparedaban. Los romanos en la antigüedad trabajaron mucho con el cemento, lo inventaron, y además de hacer muchísimas carreteras, construcciones, también el castigo a las vestales que rompían el voto era emparedarlas, cubrirlas de cemento y así morir. Entonces, aquí hay algo interesante, y es que en otras charlas vimos, por ejemplo, que Calisto era una sacerdotisa de Artemisa y rompió su voto de castidad con Zeus. Zeus la sedujo porque era muy atractivo y muy tumbalocas. El tema de Atenea, que es muy famoso, el tema de la medusa que Poseidón la sedujo, y en ambos casos las diosas se indignaron y los castigos para aquellas que rompieron el voto de castidad fue terrible, ¿cierto? Para Calisto, que terminó como constelación, y Medusa, pues que terminó como un monstruo espantosísimo. En el caso de Rea Silvia, Vesta, como le llaman los romanos, sabe que esta muchacha pues cometió una falla terrible, pero trata o intercede por ella, se conmueve profundamente. Eso no hace a las otras diosas malas, ni mucho menos. Simplemente lo que estamos viendo es lo que cada una de ellas consideraba importante para la Artemisa y Atenea. Una forma evidente de que las sacerdotisas manifestaran su fidelidad era pues manteniéndose vírgenes, pero Hestia sabía que es así, pero es más dada al perdón. Es como, qué embarrada, pues ojalá que se pueda, ¿sí?, hacer algo por ella. Y como es un caso legendario, ¿cierto?, de los personajes, de los fundadores legendarios, pues se dice que Rea Silvia logró sobrevivir. En otros casos de otras vírgenes vestales que cometieron traición, ya se consideraba traición el dejarse seducir.
es un tema de debilidad, ¿cierto? Se esperaba que estas muchachas que habían sido escogidas como sacerdotisas de diosas vírgenes tuvieran el carácter suficiente para no caer en los temas de seducción. Entonces, Rea Silvia intervino, Vesta por ella, según cuentan, pero otras, digamos, rompieron sus votos y en algunos casos, como Julia Quilia Severa, pues la eximieron porque se casó con un emperador, entonces pues listo, esa la dejaron con vida. Pero otras, digamos, sí fueron condenadas a muerte, aunque pues se decía que Bestia trataba de interceder por ellas. Entonces, otro problema gravísimo que les podía pasar a las vírgenes vestales era que se les apagara el fuego sagrado. Entonces, esto era terrible y porque además significaba que iba a pasar algo muy terrible en Roma, porque pues el fuego tocaba mantenerlo vivo a toda costa. Entonces, hay relatos, hay leyendas que, por ejemplo, a Emilia se le apagó una vez el fuego sagrado y le suplica con tal intensidad, con tal fervor a Vesta que ella, pues milagrosamente, el fuego se reaviva, ¿sí? Entonces, es interesante que en el caso de esta diosa, digamos, los relatos, los pocos relatos que hay son para interceder bondadosamente por aquellos que han cometido un error. Entonces, eso nos da una perspectiva, un matiz sobre esta diosa. Aquí aparece representado en el arte el tema de Marte y Rea Silvia. Aquí dice Marte raptando. Ese tema del rapto en las traducciones contemporáneas es una palabra pues, que tiene muchas acepciones, porque por ejemplo hemos oído mucho el rapto de Helena de Troya. A Helena no la raptaron, Helena se fue porque ella quiso. Ella se enamoró de París, dejó su marido y se fue con él, pero nadie la arrastró del pelo para que se fuera con otro. ¿Sí? O sea, sí, es interesante anotar esos pequeños detalles que sí marcan una diferencia en cuanto al relato, porque nos deja ver que en ciertos casos los personajes femeninos sí tomaron decisiones, ¿cierto? Y no necesariamente las arrastraron del pelo como pareciera que ciertos relatos lo cuentan. Entonces, ese es el tema. Entonces, Rea va a ser la mamá de Rómulo y Remo, que van a ser los fundadores legendarios de Roma. De hecho, pues hay un accidente, Rómulo termina accidentalmente matando a Remo y pues va a ser Rómulo el fundador de Roma, que lo hace en honor a su hermano Remo, y ellos eran hijos de una virgen consagrada a Vesta. Entonces, aquí vemos uno de los importantes templos consagrados a Vesta en Roma. Es interesante notar que es un templo circular, por lo que habíamos hablado del círculo como símbolo sagrado de Vesta. Entonces, eso es un punto que vale la pena destacar acá. Y ahora vamos retomando un poquito lo que hemos visto. Vamos a hablar ya del arquetipo a nivel simbólico, el arquetipo que representa ya a nivel de personalidad esta diosa. Entonces,
Hestia fue la diosa del hogar y de los templos, ya lo vimos, era la menos conocida de las diosas del Olimpo. Sabemos ya que su equivalente romano es Vesta, y muy pocas veces es representada con forma humana, a diferencia de los otros dioses, ya que principalmente se le representaba era con el fuego mismo y con el círculo que rodea ese fuego. Entonces, él es una diosa que es sobre todo para sentir espiritualmente, y que proporciona calor e iluminación. Entonces, siempre que una pareja conformaba una nueva familia, se decía pues que era muy importante instaurar el fuego sagrado para que Hestia los acompañara, simbolizando la continuidad en la relación y la identidad común que tenían. Entonces, hay un tema identitario muy marcado en el simbolismo de esta diosa. Entonces, la presencia de un fuego siempre encendido, que hoy en día pues hemos visto que en algunas tradiciones y en algunas casas se mantiene la idea de mantener una vela prendida siempre, perdón, o en otros lados, en la chimenea, está conectado con esta idea. Como diosa virgen, es una diosa completa en sí misma, y esto le permite enfocarse a las diosas vírgenes en lo que les interesa y no necesariamente en los intereses de otros. En este caso, el Hestia se va a concentrar en su experiencia subjetiva interna, ¿sí? Es la de la vida interior. Entonces, la manera de percibir la vida y el mundo de Hestia es hacia adentro, a diferencia de los demás dioses, que es hacia afuera, hacia el mundo exterior. Ella siente de forma intuitiva qué es lo que pasa, no necesita ir a verlo. Ese es un poder que da el silencio, la quietud. Y entonces, esta diosa nos permite, digamos, explorar el arquetipo de esta diosa, nos permite ponernos en contacto con nuestros valores, con lo que realmente tiene significado para nosotros desde el punto de vista personal. Y eso lleva a la comprensión interna del carácter de uno mismo y de las demás personas, y poder ver y entender el significado de sus acciones y de las acciones propias. Entonces, todo esto está conectado con la idea de la unión familiar, de la quietud, del silencio y de una forma muy particular de sabiduría profunda. Hestia tiene un aspecto muy interesante, que como diosa virgen puede desapegarse emocionalmente de los demás. Eso no significa que no les importe, sino que no está viciada, por decirlo así, por el furor de sus emociones y sus pasiones. Entonces puede verlo todo con una gran calma, esa prudente distancia con la que observa todo. Ella busca la tranquilidad serena, que se encuentra más fácilmente en la quietud, en la calma y en ocasiones en la soledad. Es el arquetipo muy fuerte en las personas que estar en su casa les da sentido, permanecer en su casa, no necesariamente hay que ir al mundo exterior. Y eso es interesante tenerlo en cuenta en una sociedad en la que hemos tendido a subvalorar un poco ese hecho de quedarse en casa, como eso eran las mujeres de antes. No, algunas, no tienen que ser todas, hay muchos arquetipos femeninos para las que sigue siendo muy importante esa fuerza interior que se logra que se logra obtener estando dentro del hogar, y mantener viva
la llama de esa fuerza del hogar. Eso es bastante interesante tenerlo en cuenta. Entonces, ella encuentra un sentido en las tareas cotidianas que a otras diosas les parecían como que eso no tiene sentido. Para ella sí tiene sentido los detalles cotidianos del hogar, eh, porque equivalen a un espacio de silencio y meditación, ¿cierto? Lavar la ropa, poner las cosas en su sitio, hacerlo en quietud, en silencio, de una forma concentrada, pues es una forma casi de meditación, ¿cierto? Y llena de amor y de paz, cuando además está sirviendo a otros, ayudando a otros, pues es algo que emociona mucho a los demás cuando lo hace, porque es lo que hace que sea una llama viva, un hogar vivo, y que no sea simplemente pues una casa que no tiene alma. Entonces, es interesante verlo. Es claramente un arquetipo que se puede sentir en las comunidades religiosas, en las órdenes contemplativas y en las tradiciones pues que tengan una fuerte, digamos, ancla en la meditación. Y también está conectado con el hecho de no tener templo en Grecia y ser parte digamos, de la devoción que se tiene a otros dioses. Tiene que ver con que es una diosa que no necesita reconocimiento fastuoso de la misma manera que lo necesitan los otros. Es decir, se puede fusionar o diluir un poco su identidad. Se representa vestida de manera sencilla, está su vida dedicada al servicio. Sí, tiene ese toque místico profundamente interesante y muy poco frecuente en la tradición griega, que es mucho más de acción. Cuando veamos la próxima sesión, otras diosas, ya va a ser completamente diferente. Eso es lo interesante en la tradición griega, que hay muchas diosas eh, y nos podemos identificar con unas en parte y con otras no, y que son muy distintas, todas profundamente válidas de alguna manera. Entonces, cuando este arquetipo está presente en una persona, los acontecimientos no tienen el mismo impacto en ella que en otras personas, ya que no está tan apegada a las personas, ni a los resultados, ni a las posesiones, ni al prestigio, ni al poder. Habíamos visto la sesión anterior, por ejemplo, Atenea quiere que la reconozcan como diosa de Atenas. Ella es la protectora de Atenas y a mí me dan el reconocimiento. No, aquí no se trata de eso, ¿sí? Entonces son muy interesantes estos matices. El, el desapego, entonces, da una calidad como de anciana sabia, ¿cierto? Que está como fuera de los placeres y de las preocupaciones del mundo. Es como ese familiar mayor que lo ha visto todo, que ha atravesado todo y que aún así su ánimo, su fuerza interna no ha disminuido, sino que sigue manteniendo un carácter templado por la experiencia. Esto, a mi modo de ver, pues la hace un personaje bellísimo. Eh, los, eh, los excesos que caracterizan a los demás arquetipos o a los demás dioses, como queramos verlos, son, digamos, calmados por Hestia, ¿cierto? Hay un Dionisio que es dios de las borracheras y de los estados alterados y del éxtasis. No, Hestia es prácticamente todo lo contrario, ¿cierto? Es la calma, la quietud, es el silencio, es esa otra forma de sabiduría. Eh, entonces, es interesante porque este arquetipo le da eh, a,
a la mujer o a la persona que le guste estar en su casa un significado. O sea, sí es válido que esto nos guste y que querer irradiar calor y luz en su hogar es profundamente válido. Querer ser aquel ser que calienta, entre comillas, que da ternura, que da calor humano a los demás, a las personas que ama, el arquetipo, las personas que quieren desarrollar el arquetipo de Hestia siempre son afectuosas con los otros y mantienen el contacto con las personas que están lejos. Entonces, hay un tema que por una parte hablamos de desapego, pero también de conexión profunda. Entonces, es desapego en el sentido de que no se deja arrastrar por las pasiones, pero conexión profunda en el sentido de un genuino interés por los demás. Entonces, estos matices son interesantes de ver porque desde hace mucho tiempo, pues, se ha marcado el mundo de una manera dualista, ¿cierto? Eh, Hombre o mujer, o, ¿cierto? O si es bueno o es malo, activo o receptivo. No, Hestia fusiona todos estos conceptos. Las diosas vírgenes tienen un twist, un algo de marcado masculino, casi andrógeno en ellas mismas, al no estar interesadas en seducir a nadie, están siendo hermosas siempre, no están interesadas y eso les da a su personalidad un twist que usualmente está caracterizado con lo masculino. Y en ella, digamos en Hestia, es una diosa que hoy me interesa mucho resaltar porque desde hace mucho tiempo empezó como a desvalorizarse, a olvidarse todo lo que ella representa y todo lo que ella es. Y en unos tiempos como los que corren en la actualidad, me parece que es muy importante resaltar su arquetipo, su legado, su figura. Eh, entonces, eh, pueden, digamos, es un arquetipo atemporal. Los arquetipos atemporales pues no están conectados a la eterna juventud o a la eterna belleza. Esta digamos, se concentra en una tarea cada vez, imagínensela, ¿cierto? Cada cosa dedicada profundamente, entregada en silencio y con profundidad a la labor que esté haciendo, muchas veces para generar un espacio de comunidad agradable y protegido para todos. Entonces, en estos arquetipos, a pesar de que muchas veces son personas introvertidas, son personas que disfrutan la soledad, son también agradables, fáciles de llevar, tienen algo que se ha dado por llamar últimamente como el alma vieja, ¿sí? Como que ya no las cosas del mundo no los arrastran tanto. La infancia de esta diosa, pues claramente no fue feliz. Si ustedes recuerdan al principio de la charla, les conté que su papá se la había tragado, pero logra superar, digamos, esas emociones o esas dificultades y se retira hacia adentro, ¿sí? Ella, aunque está y representa el centro de la comunidad, al mismo tiempo está aislada de sus hermanos, de sus padres, no tiene los mismos intereses, pero significa una conexión y una unión entre todos ellos, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, son rasgos característicos. Muchas veces las personas que se identifican con el arquetipo de Hestia, pues son personas que no les interesa la competencia, eh, no, no, no las impulsa de la misma manera
la emoción de la ambición, ¿cierto? O el deseo de tener cosas o el deseo de reconocimiento, tampoco valora el poder. Entonces, pues a veces lo vemos como en personajes casi invisibles. Entonces, como todos los arquetipos de las diosas, tiene aspectos positivos y aspectos que podrían ser un tanto complicados si se llevan al extremo. No obstante, siempre vale la pena reflexionarlos, explorarlos, reconocerlos. Sin lugar a dudas, en el caso de que una persona con arquetipo de Hestia se case, en el caso de que sea una mujer, pues va a identificarse un poco con la imagen de esposa tradicional muy fácilmente. Y entonces, pues puede ser una excelente madre, puede disfrutar de su papel de ama de casa, expresa siempre de manera indirecta su amor y su preocupación por los demás y está muy marcada por ese refrán popular de la procesión va por dentro, como que no quisieran preocupar a los otros con sus dificultades, con sus dolores, ni con nada. Quieren estar dando siempre una buena onda, una buena vibra a los demás. Entonces, es importante reconocer y volver a darle como el valor a Hestia que merece, a esta diosa prácticamente olvidada, porque nos reconforta y nos abre un espacio para el espíritu. Es, es un arquetipo que a veces pues está muy desvalorizado con aquellas arquetipos, personas que están marcados por el objetivo del éxito en términos comerciales. Esta va por otro lado, este es un personaje que va por otro lado y aún así es profundamente valioso. Eh, al, digamos, a Hestia o al arquetipo de Hestia no le interesa quién es quién o causar una buena impresión, no se deja deslumbrar por la riqueza ni por el poder. Entonces, ella, digamos, revela demasiado de sí misma, son personajes auténticos, son personajes que no se deslumbran con lo externo. Y, digamos, de todos modos, las personas con este arquetipo sí necesitan, sin lugar a dudas, aprender a expresarse con firmeza, pues porque pueden ser muy vulnerables en un mundo y en una sociedad como la actual. Eh, no obstante, es importante recordar que Hestia representa como lo más profundo del ser, eh, es la experiencia interna, es, es la, la fuerza que surge de adentro para resolver los problemas propios y además para darle fuerza, poder y vida a toda la comunidad que la rodea. Eh, muchas gracias. La próxima sesión vamos a ver vamos a entrar a ver otras diosas que ya serán, la siguiente sesión era la esposa de Zeus, diosa del matrimonio, luego Deméter, una diosa de la maternidad, la mamá de Perséfone, y Perséfone, que es una diosa niña, una diosa que mantuvo prácticamente su infancia siempre como personalidad a pesar de estar casada con el dios Hades. Entonces, se les invita muy cordialmente para la próxima charla sobre Hera el 21 de julio